Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de otros hidrocarburos, pero estos ya no tienen nada que ver con alcanos, alquenos y alquinos. Estos son compuestos aromáticos. Ahora, ¿por qué se llaman compuestos aromáticos? ¿Sí? El término mismo de ellos habla por sí mismo, emanan un aroma. ¿Sí? Los hidrocarburos aromáticos son una gran variedad de hidrocarburos y son cíclicos, altamente insaturados. Saturados es cuando se unen todos sus enlaces con los hidrógenos, ¿verdad? Ahora, en este caso, estos se enlazan con carbonos, como vamos a ver a continuación. El nombre de hidrocarburos aromáticos tuvo el origen de olores agradables, ¿sí? De los primeros compuestos que eran extraídos de vegetales, resinas, bálsamos, ¿sí? Estos hidrocarburos se caracterizan por tener anillos bencénicos. Vamos a ver la estructura, la fórmula molecular del benceno, ¿sí? A continuación, estás observando allí la fórmula molecular. ¿Qué significa? Que dentro de su estructura tiene 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Ahora, ¿qué es el benceno? El benceno en sí es un líquido incoloro, emana una fragancia, es de un olor dulce, se evapora rápidamente en el aire y es muy poco soluble en el agua. Pero eso sí, el detalle interesante aquí es que es altamente inflamable y se puede generar por procesos naturales como también en actividades humanas. Como puedes observar, esta es la estructura, ¿sí?, molecular del benceno. ¿Qué es lo que significa esta estructura hexagonal? Que en cada punta de ellas tiene un carbono, un átomo de carbono. Y acá estamos viendo que hay un triple doble enlace. Y así se presenta la estructura del benceno. De una forma de síntesis, en muchas literaturas vamos a encontrar de este círculo, ¿sí? ¿Cómo lo desplegamos en este momento? La fórmula molecular, recuerde, es C6, significa 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Vamos a encontrarlo de esta forma molecular o de una forma abreviada, como estás viendo en la parte inferior, ¿sí? Esta de aquí o este de aquí es lo mismo, pero de una forma más de síntesis o abreviado que tú puedas encontrar los ejercicios. A continuación, vamos a hacer ejercicios que el día de mañana ustedes los van a elaborar. Para nombrar los hidrocarburos aromáticos, en este caso hablamos de bencenos ramificados, es decir, los que poseen grupos de sustituyentes o ramificaciones o radicales, tenemos los siguientes pasos que debemos de seguir. Primero, présteme atención aquí. Tú estás viendo aquí que hay un hexagonal, ¿verdad? Como tú puedes identificar, hay 3 doble enlaces. 3 doble enlace, lo que significa que a mí me da a conocer que es un benceno. Primero, ¿qué hay que hacer? Se enumera el anillo o cadena cerrada de carbonos, como observas allí. Si el anillo posee o tiene un solo grupo de sustituyentes ramificados, ¿qué tenemos que hacer? Detalle importante. ¿De dónde yo comienzo a contar los carbonos? Dice, el número 1, el primer paso es, el primer carbono será el que tiene unida la ramificación, ya que así se garantiza la posición más baja de la ramificación. Este es un ejemplo del que está a margen izquierdo y tú puedes observar allí que la ramificación, ¿cuál es? Tiene un solo carbón. Cuando hemos hablado de los alcanos, alquenos, alquinos, también lo identificamos con un solo carbón, se llama met. Como es ramificado, es un metil. ¿De dónde yo comienzo a contar las ubicaciones? Siempre tengo que comenzar aquí con el número 1. Es decir, si yo tengo la ramificación de este lado, que tú puedes observar al lado derecho, comienzo a numerar ¿de dónde? De aquí. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que siempre tendré que contar el primer carbono desde el lugar de la ramificación. Si usted me hace esto a margen derecho, como se observa acá, comienza de aquí abajo, 1, 2, 3, esto está en una mala posición. Repito, la posición de los carbonos se debe contar desde la ubicación de la ramificación. ¿Sí?
A continuación, tenemos la nominación de esta fórmula. ¿Sí? Una vez elegida la numeración correcta, se procede a escribir el nombre del compuesto con base en esta numeración. Escribiendo primero el nombre de la ramificación. Como tú puedes observar aquí, es met. Como es una ramificación o radical, toma el nombre de metil. ¿Estamos? Entonces, no ponemos la ubicación, porque a diferencia de alcanos, alquenos, alquinos, el primer carbono va ligado siempre a la posición de la ramificación. Por eso aquí no ponemos 1-metilbenceno, sino queda metilbenceno. Y ese es el nombre de esta fórmula, metilbenceno. Ahora, aquí tengo otros dos ejemplos, ¿sí? Que tienen el mismo paso. En el ejercicio número 2, tú observas ya el simplificado, tú ya no ves el doble enlace, el triple enlace, perdón, que son dobles. Aquí ya lo ves simplificado y hay un círculo, lo que indica que esta cadena de 6 carbonos me está dando a conocer que el grupo funcional o la función química es un benceno. Ojo con acá. Aquí tenemos un radical. Este radical nosotros lo identificamos. ¿Por qué identificamos que es radical? Porque hay una cadena cerrada de carbonos y este gráfico me dice que es benceno. Entonces, si yo estoy hablando de que quiero identificar primero al radical, yo tengo que buscar 1, 2, 3 enlaces de carbono. Recuerdo, primer carbono es met, 2 carbonos, ed. Cuando son 3 carbonos, ¿de qué estamos hablando? De prop. Y aquí tenemos un propil. Pero su conformación o su estructura es de esta forma, lo que significa que es un isopropil. No ponemos 1, no lo hacemos en esta ocasión, porque recuerda el enunciado que decía, el número de carbonos se comienza a contar de la ramificación, por lo cual acá se nomina 1, 2, 3, 4, 5, 6. La posición de abajo, el ejercicio 3, es un ejercicio igual, ¿sí? Pero ¿qué es lo diferente? La posición del radical, lo que indica de que la posición numérica de los carbonos cambia, porque todo va de acuerdo ¿a qué? A la ramificación. Y aquí ya no tengo isopropil, yo ya tengo una ramificación que tiene 4 carbonos en su enlace y lo que me da a conocer que es un butil. Pero como tiene una formación distinta al butil, a este se le genera con el nombre de isobutil. A continuación, tenemos aquí la regla número 1. Dice, se enumera el anillo o cadena cerrada de carbonos. Tú ya lo sabes que es un benceno. Si el anillo posee 2 o más grupos sustituyentes o ramificaciones o radicales, dice, la numeración debe hacerse por donde la ramificación queden ubicadas en las posiciones más bajas o cercanas posible entre sí. Nicole, como tú puedes ver allí en la gráfica, ¿sí? Se encuentra el mismo ejercicio, pero ¿de dónde comienza a contarse los carbonos? Bien, como tú puedes observar, Alejandra, se tiene que contar desde donde están los radicales, ¿sí? Los radicales están en la parte superior, por lo cual yo tengo que contar 1, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo yo me doy cuenta si he ubicado bien? Mira lo que hay una operación matemática muy sencilla, lo que significa que yo veo qué posición he puesto, 1 y 3. Hago una sumatoria, significa que los dos radicales me sumaron 4. ¿Sí? Ese detalle interesante. Si tú me haces como los demás ejercicios de los alcanos y alquenos alquinos, que lo hicieron viceversa, aquí hay una fórmula simple. Veo qué posición tengo los radicales, 1, 5. Si yo sumo el 1, 5 me da 6. ¿Qué significa? Que es la posición incorrecta. Porque ¿qué dice el enunciado? Las posiciones más bajas o cercanas posibles entre sí. Y la posición más cercana lo tiene el 1 y 3
por lo cual te identifico que la posición es la correcta. ¿Sí? Bien, aquí tengo otro ejemplo. ¿Cómo se denominaría este? Bien, cuando yo ya tengo ubicado cada carbón en su puesto, yo ubico los radicales. Y este es un ejemplo muy sencillo. Aquí tengo yo el met, que es metil. El otro radical también es metil. Entonces la posición de los carbonos son 1, 3, di. ¿Por qué razón? Tenemos dos radicales con el mismo nombre, metil. Entonces se transforma y se dice dimetil benceno. Como tú puedes dar cuenta, esta es la cadena principal, ¿sí? Es el benceno. A continuación, quiero que me preste atención aquí, por favor, ¿sí? Hay una regla muy importante dentro de estos aromáticos. Estos aromáticos, al igual con los alquinos, se pueden combinar con los halógenos. Acuérdense cuáles son los halógenos. Son los no metales de la familia 7, perdón, la familia 7. Acuérdense, había cloro, bromo, yodo, astato. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante. Si yo tengo en este momento un met, un et, o un prop, o un butil, o un pentil, este de aquí es relegado en segundo lugar, lo que significa que los halógenos siempre llevarán el primer lugar. En estos compuestos aromáticos, hidrocarburos aromáticos, siempre llevará el primer lugar, ¿quiénes? Los halógenos. El cloro, el bromo, yodo, bromo y astato. ¿Sí? Por lo cual, el ejercicio está diciendo aquí, se enumera el anillo o cadena cerrada del carbono. Si el anillo posee dos o más grupos sustituyentes o ramificaciones, la numeración de este debe hacerse donde las ramificaciones se encuentran más cercanas. Y aquí no está, pero los halógenos toman en primera posición. Es decir, si usted me pone de aquí, del MET, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está mal. O a su vez, si me lo realiza en inversa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, también está mal. ¿Por qué? Recuerda, la posición más baja. Ahora, antes de que tú pongas la ubicación de carbón, tienes que recordar el principio que te acabé de hablar, que queda grabado. ¿De dónde comienzo yo a contar el carbón número 1? De los halógenos. Cloro, bromo, yodo y astato. Es decir, si yo tengo aquí un cloro como ramificación, es el número 1 del carbón. ¿Y para dónde yo voy a contar? Donde están las siguientes ramificaciones. En este caso, hacia el margen derecho. Por eso está 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Lo digo de forma pausada porque en los ejercicios anteriores ustedes me comenzaban a hacer conteo de carbonos donde habían las ramificaciones los números más largos. En esta oportunidad lo hago de una forma más sencilla y dice que tengo que contar los carbonos donde están las ramificaciones más cercanas. Y aquí yo tengo una forma sencilla de identificar dónde está la posición más cercana. 1 y 2, lo sumo me da 3. ¿Qué significa? Que estoy en una buena posición. ¿Cómo se denomina este? A ver, vamos a hacerles trabajar ahí un poco. ¿Cómo se denominaría este? Joel, ¿cómo tú lo llamarías a este hidrocarburo aromático? Alejandra, ¿cómo Dice, llamarías tú a este? dice, ¿me Dime, puede dar permiso Ryan. para ir a abrir la puerta? No me demoro, por favor. Ok. Gracias. Alejandra, ¿cómo llamarías a esta fórmula? Em, En vista que siempre comenzamos por los halógenos. ¿Cómo se denominaría? Nicole, ¿cómo se llamaría esta fórmula?
Bien, la segunda regla, por el cual presten atención por favor porque van a hacer ejercicios. La segunda regla, ¿qué dice? Una vez elegida la numeración correcta, ojo, yo cuando ya he descifrado la numeración más baja, se procede a escribir el compuesto con base en esta numeración. Escribiendo primero los nombres de las ramificaciones en orden alfabético. Alfabético. ¿Qué tengo yo aquí? Una ramificación, Cl. ¿Qué significa? Cloro. CH3, ¿qué significa? Metil, porque es una ramificación. Entonces yo los ubico de acuerdo a el orden alfabético. Y aquí yo tengo, como he comenzado que el primer carbono es de los halógenos, significa que aquí sí tengo que ir poniendo la ubicación. 1, cloro. ¿Por qué digo esto? Porque recuerda de que aquí hay 2 ramificaciones y aquí sí ya te toca ubicar la posición. 1, cloro. 2, metil. Y a continuación, la cadena principal que es benceno. ¿Sí? No es muy difícil. Aquí tengo yo otro ejemplo. ¿Sí? Aquí en el libro mismo ha puesto una graficación a la inversa, que es inapropiada, por eso le tapé ahí los números. Bien, si yo tengo esta fórmula, tengo que recordar, detalle aquí interesante, préstame atención, que aquí vas a ver que también hay otra anomalía. Dice, una vez elegida la numeración correcta, que es la más baja, se procede a escribir el número del compuesto con base en esta numeración. Bien, ¿qué hago? Tengo que numerar los carbonos. Bien, préstame atención. El número 1, ¿cuál lleva ahí? Etil. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí vamos a comenzar a nombrar el carbón número 1 por la ramificación que tiene más carbonos. ¿Estamos? Repito, voy a numerar el primer carbono de la ramificación que tiene más carbonos en sus enlaces. Si yo tengo esta comparación, aquí tengo un met y tengo un etil, ¿cuál llevaría el número 1? El que tiene más carbonos. En este caso, sería aquí el número 1. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6. O en la inversa, porque coincide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo identificando el número de carbonos, ya comienzo a poner el nombre de esta fórmula. ¿Qué significa? Que es 1 etil, 4 metil y nombro la cadena principal que es el benceno. A continuación, lo que les decía al principio, si una de las ramificaciones, entre comillas, ¿sí?, tenemos que excede más de 6 carbonos, ya no es una ramificación. Aquí me está dando a elegir otra opción. ¿Cuál es esa otra opción? De que la cadena principal ya no es el benceno. Ya es, puede ser un alcano, puede ser un alqueno o puede ser un alquino. Por eso dice en la parte superior, cuando el compuesto benceno es reemplazado, cualquiera de los 6 carbonos pasa a ser una ramificación. Y yo lo pongo de forma sencilla. Cuando la ramificación avanza más de 6 carbonos, significa que le quita el puesto al benceno y lo desplaza, generando como una ramificación. Si yo veo aquí en los enlaces que hay sencillos, yo identifico inmediatamente lo que ya estudiamos, que es un alcano. Y el benceno se transforma en una ramificación y ya no se nombra como tal. Ya no tiene el nombre de benceno. Ahora se transforma en una ramificación y se denomina de otra manera. Ahora se llama fenil o fenilo. Primera regla. Dice, se selecciona o elige la cadena de carbono más larga, como tú puedes ver en el ejemplo. Ya el fenil tiene solo 6 carbonos y supuestamente la ramificación no es ramificación, es cadena principal porque excede 6 carbonos. Si yo tengo
8 carbonos, tengo que ver si tiene enlace simple, enlace doble o enlace triple. Si tiene un enlace doble aquí, es un alqueno. Si tengo en cualquiera de estos enlaces un triple, sería un alquino. Pero como en este ejercicio solamente tenemos enlace simple, significa que este ejercicio es un alcano. ¿Y cómo se nombraría a este alcano? A ver, préstame atención allí. Vuelvo a repetir lo de antes que estaba diciendo. La numeración, por los ejercicios que pude ver anteriormente que no lo hicieron bien, siempre tiene que darse de las ramificaciones más cercanas. Por ejemplo, aquí hay una numeración. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que aquí en esta numeración que yo le di, tengo una ramificación en el 3 y en la posición 4. Y hago este ejercicio. 3 más 4 dice que tiene 7. ¿Verdad? Súper que sencillo. Pero también veo la otra opción. Cuento de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué significa? Que yo tengo posición 5 y 6 y hago una sumatoria sencilla. 5 más 6, 11. La pregunta es, de esas dos operaciones, ¿cuál obtuve el resultado más bajo? 3 y 4. Entonces me quedo con 3 y 4. ¿Sí? Y a su vez, le doy el nombre de acuerdo a la posición que se encuentra en las ramificaciones. Como ya identificamos cuál es la cadena principal, que es 8 carbonos, este se denominaría OC. Como hemos visto en el ejercicio, no hay ninguna doble cadena, doble enlace, ni tampoco triple enlace, lo que significa que este es un alcano. Por lo cual, este es un octano. Ubicación de cada ramificación. Bien, siempre me recuerdo que tengo que nombrar según el orden alfabético. Ustedes me enviaron ejercicios con un desorden alfabético. Tienen que generar orden alfabético de las ramificaciones. ¿Sí? No es por posición de carbono, no. Es por el nombre de la ramificación. En este caso ya nos enteramos que este benceno, cuando es una ramificación, ya no se llama benceno, se llama fenil o fenilo. Entonces, ¿qué posición se encuentra el fenil? Ahora como ramificación, 4. Y aquí yo ubico 4, fenil. Busco la otra ramificación porque yo ya identifiqué que hay 2 ramificaciones. Aquí hay metil, 3 metil. ¿Te diste cuenta que no es necesario poner ubicación numérica? Muchos de ustedes me hicieron el ejercicios anteriores, pusieron 3 primero metil, 4 fenil. No es por numeración, es por orden alfabético según el nombre de la ramificación. Por ejemplo, en este ejemplo muy sencillo que tenemos 4 fenil, 3 metil octano, aquí yo identifico la F va antes o después de la M en orden alfabético. Claro, es antes, por lo cual ese es el que manda la F. Y ahí puede ser 8, puede ser 9, 10 hasta puede ser 10 fenil, ¿sí? Pero el que manda la parada, así en un habla coloquial y vulgar, el que manda la parada es la primera letra de la ramificación, según el orden alfabético. Bien, y aquí yo tengo otro, que aquí quiero que me prestes mucha atención. Esto sí, yo no quiero que haya confusión. Dentro de los aromáticos hay una simplicidad, que esta simplicidad solamente aplica a los que tienen 2 ramificaciones o 2 radicales. Repito, esta simplificación de nombres se da solamente cuando estamos hablando de los aromáticos que tienen 2 ramificaciones. Si tiene una, no aplica. Si tiene 3, no aplica. Si tiene 4, no aplica. Eso no me lo inventé yo. Eso lo inventaron los científicos. Cuando tengo yo un hidrocarburo aromático que tiene 2 ramificaciones, puede ser orto
para o meta. Orto, para o meta. Aquí les presento a los dos. Orto es el que tienen ustedes ahí. Meta es el siguiente. Y como tú puedes ver, hay dos ramificaciones. En el para también existen dos ramificaciones, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Préstame atención. El orto, ¿qué dice en el orto? Dice, este prefijo se emplea cuando el anillo de benceno tiene ramificaciones y están ubicadas en el número 1 y 2. Mira el ejemplo. Cuando las ramificaciones están en la posición 1, 2, yo puedo simplificar las posiciones y decir o de orto o clorometilbenceno. ¿Sí? O de orto clorometilbenceno. Recuerda los pasos anteriores. Cloro siempre lleva el número 1. O los halógenos, que puede ser cloro, bromo, yodo y astato. Bien. Orden alfabético. La C de casa es antes o después de la M. Antes. Entonces sigue el orden alfabético. Clorometil y nombramos a la cadena principal que es benceno. Repito, orto es la simplicidad cuando el aromático tiene dos radicales y las posiciones son 1 y 2. Vamos con el otro, meta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la posición de los carbonos. La posición de los carbonos es la diferencia aquí. ¿Cuál es la posición de los carbonos? Como tú puedes ver, aquí hay 1 y 3. 1 y 3. ¿Sí? Y aquí hay otro ejemplo diferente. Aquí tenemos metil por un lado, metil por el otro lado. Pudo yo haber comenzado por aquí, contando 1, 2, 3. O como yo puse en el ejemplo, 1, 2, 3, por cualquier lado, porque en este caso el orden no cambia. Ahora, presto atención, dice, en este prefijo se emplea cuando en el anillo de benceno las ramificaciones están en otras posiciones. Ya no es 1 y 2, como vimos el caso anterior del orto. Este es meta, lo que significa que si yo encuentro en la posición 1 y 3, se llama de meta dimetilbenceno. Repito, solamente esta simplicidad se da cuando el benceno tiene dos ramificaciones, no cuando tiene una, ni 3, ni 4, ni 5, solamente cuando se da dos ramificaciones. Y el meta siempre se da cuando las ramificaciones están en la posición de carbono 1 y 3. Vamos con el siguiente. Tenemos otro, que es el para. Acuérdate de estos nombres, orto, meta, para. El para también se aplica como simplicidad. ¿En cuáles? En los hidrocarburos aromáticos que tienen enlaces de ramas o ramificaciones en otra posición que no es ni el 1 ni el 2, ni el 1 ni el 3, sino la posición es 1 y 4. Eso grábate por favor para los ejercicios. Se emplea este prefijo de para en el anillo de benceno que tiene ramificaciones 2 y están en la posición 1 y 4. Por ejemplo, tenemos aquí 1. He borrado porque no lo hace de forma lógica el ejercicio. Yo te había mencionado que el carbono número 1 se va ¿de dónde? De donde tiene la ramificación que tiene mayor carbonos. Es decir, aquí tengo dos ramificaciones y si yo comienzo de la izquierda, veo que hay 1 y 2 carbonos, lo que significa que este es un et, que es un etil, por lo cual este tiene el número 1, 2, 3, 4. Pero no me complico la vida. Hay dos formas de llamarlo, como el ejemplo anterior. Puede ser 4-etil, porque está aquí el etil en el número 4, 1-metil, y nombro yo la cadena principal que es benceno.
Como también se puede llamar P de para etil metilbenceno. Hay estas dos formas de realizar estas operaciones. Así se llaman los hidrocarburos aromáticos. Repito, y por última vez, esto de orto, meta y para solamente aplica a los aromáticos que tienen dos tipos de ramificaciones. Cuando está en el puesto 1 y 2, se llama orto. Como ves en el ejemplo aquí. Y si tiene dos ramificaciones en el puesto 1 y 3, tiene un prefijo que es met, que es meta. Y si está las ramificaciones en otra posición, pero solamente hay dos, y está en la posición 1 y 4, se llaman para.